La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. ¿Qué pasa con la violación de los derechos humanos también que tiene el Estado por parte de la policía hacia la población? ¿A qué otra consigna? O sea, la policía no me cuida, algo así, que tienen mucho, sobre todo mujeres, que tienen más temor hacia la policía. O sea, ¿qué pasa en estas situaciones? ¿No hay educación? Aquí hay que aclarar algo. La gente dice, bueno, y antes, ¿por qué no defendían los derechos o nadie reclamaba por los derechos de las víctimas, de las pandillas, etcétera? Resulta que los derechos humanos, quien los puede violentar es el Estado. Únicamente, ¿verdad? Vayan a leer un poco, ¿verdad? Vayan a leer un poco para que no asuman ese nivel de ignorancia de decir de por qué antes no decían nada y los derechos humanos de las víctimas, etcétera. Los derechos humanos son inherentes al ser humano. Así es. ¿Verdad? No importa si es lo que sea, ¿verdad? Si es delincuente, si es un obrero, si es un doctor, etcétera, tiene los mismos derechos. Ahora, el delincuente lo que hace es cometer delitos, no violenta derechos humanos. Él comete delitos, quebranta las leyes, ¿verdad? Y por eso es perseguido, se le detiene, se le lleva ante los tribunales y es condenado. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado violenta derechos humanos? Ahí está el problema, ¿verdad? Porque el Estado es garante de defenderlos, de protegerlos, de procurarle a todos los ciudadanos que se garanticen el goce de esos derechos, ¿verdad? Pero cuando se le violentan esas garantías a los ciudadanos, entonces viene el cuestionamiento, vienen las investigaciones, viene incluso a nivel internacional la investigación sobre estas violaciones a derechos humanos. Y aquí hay un informe que tienen que leerlo, ¿verdad? Tienen que leerlo. Es un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos donde se ha establecido, a raíz de muchas denuncias que ha recibido la PDDH, se ha establecido que hay capturas arbitrarias e ilegales. Cuando se captura a alguien que no ha cometido ningún delito, se le violentan muchos derechos humanos. Y hay que ver qué criterio policial se utilizó para detener a esa persona, porque en la formación que uno tiene como policía, yo por ejemplo en la academia, cuando a mí me formaron como agente de policía, nunca me dijeron a mí que iba a capturar una persona inocente. Nunca me dijeron a mí que iba a capturar una persona que no había cometido un delito. Es más, ahí le hacen énfasis a uno en la academia que las conductas que riñen con, digamos, aspectos de la ley son las que se persiguen. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros. E incluso proteger al inocente. A capturar a los delincuentes y proteger al inocente. Y eso es lo que nos enseñaron a nosotros. Nunca nos dijeron, mire, usted se va a llevar a aquel solo porque tiene el pelo largo. O se van a llevar al otro porque es gordito, o porque es pechito, porque aquel es más guapo, aquel es más feo. En ningún momento nos dijeron a nosotros eso. La formación que a uno le dan en la academia es para identificar las conductas delictivas, proceder a la detención de estas personas que quebrantan la ley y llevarlas a los tribunales. Incluso cuando yo salí, había una constante capacitación en derechos humanos. Cada mes llegaba la Procuraduría de Derechos Humanos a capacitarlo a uno a las delegaciones. Yo no sé por qué no lo hacen ahora. Hoy tienen más gente, tienen más personal. Tendrían que estar constantemente en las delegaciones capacitando al personal policial o reafirmando los conocimientos en derechos humanos para que no se violenten, ¿verdad? Porque cuando un país
violenta derechos humanos, entonces se vuelve objeto de investigación. Y aquí, por ejemplo, el caso más grave ha sido el de las detenciones ilegales. Y ahí mencionábamos algo en la pausa sobre el caso de los militares. Sí. El caso de los militares es un poco más complejo, ¿verdad? Porque muchos de ellos patrullan sin la presencia de policía, ¿verdad? Andan grupos de hasta de 8 soldados, andan uno al mando y ese anda patrullando sin control, ¿verdad? Sin fiscalización de nadie. Muchos de ellos han golpeado gente, ¿verdad? Hay denuncias de soldados que se han llevado objetos de valor, los han denunciado, incluso dinero, entran a las casas y han hurtado dinero o robado dinero de que la gente tenía ahí guardada. ¿Y cómo denuncia a un soldado? Si el soldado no anda ninguna identificación, anda pasando, sí, no anda que diga qué persona es, anda cubierto su rostro, ¿verdad? Si ellos andan un parche de la unidad militar a la que pertenecen, pero la gente desconoce eso. En cambio, el policía, la patrulla tiene el número que identifica de dónde es. El policía anda su número de ONI, que es el orden numérico institucional, que es un número que va desde el 1 correlativo, ¿verdad? Ya van alrededor de 38,000, el último ONI, ¿verdad? Anda su rostro descubierto, o sea, porque como digo, el policía anda en vitrina, ¿verdad? Todo el mundo lo ve y la gente puede denunciar ese tipo de situaciones. En cambio el soldado no, ¿verdad? Y ahí es donde se han dado más violaciones a derechos humanos. Se han llevado personas, por ejemplo el caso de los jóvenes del Bajo Lempa, que los fueron a traer por una dramatización que hicieron del tiempo de la guerra, y los soldados llegaron en la noche, allanaron las casas, ¿verdad? Sin ninguna orden, que es una violación a derechos humanos, los fueron a capturar, otra violación a derechos humanos, les dieron una golpiza, violación a derechos humanos, los esposaron, los amenazaron, etc. O sea, hay una grave violación a derechos humanos de estos jóvenes, pues, ¿verdad? ¿Y hay alguna condena sobre eso? No. ¿Qué hicieron con los soldados? Moverlos, trasladarlos hacia otra zona. O sea, el problema lo trasladaron a otra zona, a otras comunidades, ¿verdad? Entonces, estos aspectos son los que se tienen que trabajar. El gobierno debería de ser un poco más objetivo en sus declaraciones, ¿verdad? Porque aquí se juega mucho con la subjetividad. Y le dicen a la gente, no, si es que antes nadie se preocupaba por los derechos humanos de las víctimas. Claro que sí. Si es que aquí se ha combatido la delincuencia. ¿O ustedes creen que los delincuentes que estaban antes del régimen, que estaban metidos en las cárceles, se fueron a presentar ellos solos? Un policía los capturó y los fue a meter a la cárcel. Antes del régimen teníamos saturado el sistema penitenciario en un 120% de hacinamiento. ¿Y quién metió a todos esos delincuentes a la cárcel? La policía. El delincuente no va a él personalmente a meterse a la cárcel. Entonces sí se ha combatido, pues. Lo que pasa es que no era suficiente. Ahora, pues, se tienen otras herramientas para combatir ese flagelo. Y casi se ha eliminado, ¿verdad? Pero todavía hay mucha información que nosotros incluso le hemos manifestado a la dirección de la policía, que en tal lugar andan pandilleros armados, más que todo en las zonas rurales, grupos armados de pandilleros, y se les menciona el lugar, la cantidad de pandilleros, etcétera, pero la dirección de la policía, como lo dice el movimiento, no importa. Y ahí están los resultados. Vean el problema que pasó ahí en Cabañas. Un grupo armado le emboscó a unos compañeros policías tácticos, ¿verdad? Que no son policías regulares, son policías de élite, y lesionó 2, ¿verdad? Por suerte los compañeros han salido bien y se encuentran estables, ¿verdad? Pero uno le da la información a las jefaturas, a la dirección de la policía, pero no le toman importancia. Hace meses venimos nosotros hablando sobre esto y hacen caso omiso, ¿verdad? Tienen que aprender a escuchar, tienen que aprender
a valorar la información que se está virtiendo para que no se continúe con este tipo de situaciones, ¿verdad? Que los pandilleros están todavía, algunos, escondidos en las zonas rurales y no se está haciendo operaciones efectivas para sacarlos de ahí.